posesión de espíritus y otras energías negativas. Fue el título que quise darle a esta charla. Tras muchas sesiones de hipnosis regresivas con personas de toda clase, de todos los niveles sociales, de todos los niveles académicos y culturales, hombres y mujeres en general, contra lo que yo mismo pensaba, la posesión de espíritus y la presencia de energías negativas en los humanos resultó realmente mucho más común de lo que esperaba. Podría afirmar que más o menos en el 95% de los casos de las personas que veo diariamente hay alguna clase de energía afectando su vida cotidiana. Ello surge de muchos factores, pero el principal es un estado de no felicidad, de no paz, de no amor en las personas que acuden a una sesión de hipnosis sanadora, por cosas que la cultura ha generado: miedo, ira, insatisfacción, vacío existencial. Se favorece la entrada de estos seres en cualquier cuerpo humano. Lo contrario, vivir en paz, vivir feliz, amar permanentemente, haría exactamente lo contrario, les impide esa entrada. Sin embargo, me interesa dar la información para que cada persona que escuche comprenda que es posible que tenga dentro de sí energías que podrían estarle afectando su vida cotidiana y que podría, obviamente, hacer algo no demasiado difícil para que eso no siga sucediendo. ¿Qué está pasando entonces? Hay muchas muertes en la ciudad, en este caso. Hablo de Medellín, Colombia, Suramérica, por causas no naturales: asesinatos, suicidios, abortos, drogadicción, alcoholismo, accidentes automovilísticos, y esa cantidad enorme de muertos pertenecen a seres humanos que están muy confundidos. En el momento de la muerte no saben qué hacer. Nadie les ha hablado sobre esto. Y en esa confusión, en ese lo que se llama el bajo astral, como si se estuviera en un mal barrio lleno de seres negativos de toda especie, asesinos, lo que decía ahora, personas que están muy perturbadas socialmente o emocionalmente o mentalmente, no es nada agradable permanecer. Así que esos espíritus de esos muertos buscan desesperadamente algún lugar que les dé tranquilidad, una mínima tranquilidad, una sensación de que no están corriendo nuevos riesgos, y eso creen encontrarlo, falsamente, pero eso creen,
entrando en el cuerpo de las diferentes personas. La respuesta que suelen dar para hacerlo es común y muy simple. No, es que entré en ella porque ella es muy débil en la persona. Entré en ella porque estaba en un estado de ira y fue fácil entrar. Porque ha estado triste mucho tiempo y al estar triste se abre ese canal por el que uno puede acceder. Es decir, momentos de debilidad en los seres. Repaso velozmente la lista. Tristezas frecuentes, iras, momentos de inestabilidad, de vacío, cuando se está en un nivel alto de alcoholismo, es decir, en cualquier borrachera fuerte, consumiendo drogas alucinógenas, cuando se tienen miedos profundos, se permite la entrada de estos seres. ¿Qué es lo que se encuentra? Desde un solo ser hasta múltiples seres, 20, 30, en una misma persona. Cuando se hace la sanación que se descubre, que generan en el ser humano, en el que habitan, al que poseen, como se les ha llamado, todo tipo de negatividades físicas, emocionales, mentales, dolores en el cuerpo que no sanan ni con la medicina tradicional, ni con las medicinas alternativas, ni con el uso de fármacos, un dolor de pierna, un dolor de cabeza, un dolor de espalda, suelen ser generados por estos seres que están en el cuerpo. Lo mismo sucede a nivel de emociones negativas, tristezas, que aparentemente sin motivo surgen en la persona, iras incontroladas por motivos mínimos, reacciones diferentes contra personas cercanas, diferentes a las habituales. De pronto empieza a tener la persona comportamientos de odio, de impaciencia contra su pareja, contra su hijo, contra su padre o su madre, contra sus amigos. Y todas esas emociones son causadas muy frecuentemente por las energías de estos seres que al estar tan confundidos y al estar en un bajo nivel de conciencia, trasladan a la persona en la que habitan esas emociones negativas. Cuando se habla con ellos, digo con estos seres que habitan allí, y puede lograrse en especiales niveles de conciencia, la razón es siempre que yo no sabía qué hacer, estaba confundido, no sabía cómo volver a mi cuerpo porque lo perdí, no sabía qué hacer porque el lugar en el que estaba era muy desagradable, y al estar aquí dentro de ella me siento bien. Cuando se ahonda más en la entrevista a ese tipo de presencias, el sentirse bien es una casi que esperanza, pero no una realidad. Están allí incómodos, prisioneros en un cuerpo. Están allí tratando de influenciar o de comunicarse con la persona en la que habitan, generalmente sin lograrlo, recurriendo a los momentos de sueño, para tratar en unas ocasiones de perturbar, porque es como si se alimentaran de esas emociones negativas, como si el disfrute en ese estado de encarcelamiento se diera causando manipulación en la persona en la que se encuentra.
o simplemente reaccionando como si estuvieran en su propio cuerpo ante situaciones que no les agradan. Y como ya no tienen el control de la vida social, de los familiares, de los cercanos, lo hacen sin ninguna medida, desmedidamente. Ahora, esto es a nivel personal y por desgracia es una especie ya de virus social. Y lo que veo aquí permanentemente es eso, que ya se volvió una especie de virus el que las personas tengan dentro de sí a estos seres, afectándolos negativamente y dificultándoles la posibilidad de estar tranquilos y en paz y tener una vida plena. Cuando se hace una investigación más a fondo, se descubre que era esta situación, algo que convenía a los seres que han manipulado durante mucho tiempo el mundo para su beneficio personal, para el beneficio de unos muy pocos, a quienes interesa que las personas estén en niveles de miedo, de ira, de insatisfacción permanente, para que se vuelvan grandes consumidores de sus diversos productos, en la mayoría de los casos altamente innecesarios. Entonces, por eso las personas que están frecuentemente ante un televisor, ante los medios masivos de comunicación, están bombardeadas constantemente por negatividades. Y esas negatividades generan en su propio ser esa negatividad que a su vez esos espíritus de bajo nivel de proceso de aprendizaje necesitan para sobrevivir, para entrar y después sobrevivir. Es una ley cósmica que lo igual atrae a lo igual. Si yo estoy teniendo pensamientos, palabras y acciones negativas, atraigo seres de las mismas condiciones. Si por el contrario, yo estoy en paz, en amor, en armonía, en felicidad, atraigo energías similares. Y los seres que me buscan, que me acompañan, son lo que la gente conoce como seres de luz, como ángeles, como energías positivas. Voy a describir casos generales para que se entienda lo que está sucediendo una y otra vez en las diferentes personas. Con mucha frecuencia se encuentran espíritus de personas accidentadas, accidentes en automóviles, en motocicletas, es decir, no esperaban la muerte y al llegarles de manera accidental entran en un estado de confusión grande. Lo mismo sucede con bebés abortados de manera a veces accidental, otras veces de manera voluntaria. Contra lo que la mayoría de la gente cree, estos bebés tienen conciencia y tienen espíritu. Y el espíritu generalmente, cuando es abortado, cuando muere durante el embarazo, cuando incluso estaba allí dispuesto para el nacimiento pero no se logra, con gran frecuencia, según veo en las diferentes sesiones, permanecen en el cuerpo de la madre, aferrados a ella como su tabla de salvación, ansiosos de comunicarse con ella y generalmente muy tristes o confusos o furiosos porque no logran ese contacto, porque ven que esa mamá en la que se encuentran no les pone cuidado, no los atiende, ni siquiera se da cuenta de su presencia. También son sumamente comunes los casos de familiares muertos que permanecen con la persona porque tenían un vínculo fuerte a nivel emocional con ella. Hablo de familiares cercanos, el papá, la mamá, el hijo, la hermana, el abuelo, la abuela, que como no tenían ningún conocimiento de qué hacer en el momento de morir,
mueren en estado de confusión y entran porque no ven otro camino, no lo perciben, ni siquiera saben que existe, para dónde seguir con esa energía que no ha muerto, porque acá ven su cuerpo muerto, sienten que están ahí presentes, es decir, que su espíritu sigue, y como no saben hacia dónde acudir, entran en cualquiera de los familiares allí presentes que lo haya permitido, sea porque está en gran tristeza por esa muerte, sea porque está temeroso ante la sensación misma de morir, sea porque está desadaptado en cuanto a una vida triste o de negatividad frecuente. Y permanecen allí, a veces durante muchos años, 30, 40, 50 años, generalmente esperando una posibilidad de pedir perdón por sus actos, porque se sienten malos, por desgracia, se les ha generado eso en su mente, en su conciencia, se sienten culpables de todo tipo de acciones y de omisiones. Entonces pueden permanecer durante años en el cuerpo del familiar o del amigo o del novio, solamente esperando que se dé, por ejemplo, una sesión como estas que estoy comentando de hipnosis regresiva, para hacerse presentes, o un estado de meditación si la persona ya accede a esos otros niveles, o un estado de relajación, por ejemplo, al dormir o antes de dormir, para presentarse y pedir perdón. Esa es la generalidad de los casos, se quedan para pedir perdón, para decirle, por ejemplo, a la persona que le perdone porque la maltrató, la insultó y se dio cuenta después que eso le había causado unos efectos muy negativos en la vida. O también cosa muy frecuente, porque estando vivos habían abusado del hijo, de la hija, del sobrino, de la hermana, de la prima, y no podían, pensaban que estaban allí sin lograr entrar a la luz o al cielo o a lo que su creencia religiosa o espiritual pensara, y entonces que necesitan ese perdón para poder acceder a ese lugar de paz. Entonces se quedan pidiendo ese perdón. Hay otros, muchos también por desgracia, que se quedan porque la persona pide ese acompañamiento. Papá, no te vayas, mamá, no me dejes, hermanito, quédate cuidándome. Y ellos, en pleno estado de confusión, creen que es posible hacerlo y que pueden realmente ayudar. Después de un tiempo se dan cuenta que no lo logran, porque si están en estado de confusión, ¿a quién van a ayudar? Si no saben qué hacer ni cómo comportarse, ¿a quién van a ayudar? Desde el mundo espiritual, entonces lo único que hacen es permanecer con la persona que se los pide en desespero con ella, porque ven que no logran ayudarle en absolutamente nada, ni siquiera logran hacer consciente para la persona su presencia. Entonces yo tendría en este instante que pedirles que no hagan eso con sus seres amados, no les pidan que se queden a su lado acompañándolos para darles ninguna clase de ayuda, porque no pueden hacerlo. Si acceden a la luz es posible, ya estando en la luz tras la muerte, pueden volver y acompañar, lo hacen muy frecuentemente, y ahí sí hay un nivel mayor de ayuda, porque ya desde la luz tienen un nivel de conciencia diferente, traen una energía positiva y no negativa, pueden realmente con una conciencia superior, porque ya están en la luz y hay una comprensión diferente, pueden ayudar, influenciar un poco positivamente la vida de la persona que está allí. Pero si murieron y no lograron entrar a la luz, que es lo que se hace tan frecuentemente, porque nadie les ha enseñado cómo aceptar que murieron e irse tranquilos, y desde la luz después venir a ayudar, se quedan rondando sus casas, sus personas amigas, sus tesoros, o simplemente por desconocimiento, donde primero logran quedarse. Hay otros casos, también ya demasiado comunes, por lo que decía al principio, muchas muertes al nivel de ciudad,
en que los espíritus entran simplemente como por un hecho aparentemente accidental. Hay un choque y personas de toda clase se reúnen alrededor del choque porque la cultura ha hecho que eso sea casi un espectáculo y se reúnen a mirar qué pasó. Y el muerto, en este caso del accidente, de la motocicleta, de la bicicleta, de la persona que caminaba por la calle, no importa cuál, busca entre los seres que están allí cercanos en quién entrar para sentirse de alguna manera seguro. Entonces es muy común que digan que entraron en la persona porque estaba presente en el momento del accidente, porque estaba allí y estaba asustada, o estaba allí y estaba emocionada negativamente ante lo que veía. Lo mismo sucede cuando se pasa cerca de hospitales, de cementerios, de lugares en los que la muerte es frecuente. Dicen ellos, no, yo morí en el hospital de viejo, por enfermedad, y ella pasó, o él pasó, y yo entré. Simplemente porque pasaron cerca, simplemente porque estaban por allí, y estaban con ese canal abierto, por las razones que ya dije anteriormente. Así que tampoco son lugares a los que, a menos que sea muy necesario, sería bueno ir. Y si se va, que sea estando en un nivel de conciencia adecuado, de paz, de tranquilidad, de amor, y no de miedo, ni de ira, ni de en estado de cualquier estado negativo, emocional o mental. Además de estos seres humanos, tengo que hablarlo, y porque ya es hora de que el conocimiento sirva para algo. No solamente se presentan seres humanos en las personas, hay otro tipo de energías, y voy a hablar de varias de ellas. Unas muy comunes son especies de entidades creadas por uno mismo. Cuando una persona tiene unas situaciones negativas frecuentes, las mismas que nombramos ahora, tristezas, rabias, va generando una especie de ente, lo llaman egregor entre algunas personas, pero el nombre no es lo que importa. Es una energía que tiene una forma pesada y que está con el ser. En la sesión se descubre con frecuencia. La persona en ese estado superior de conciencia dice, por ejemplo, que tiene un dolor en la pierna derecha, o que percibe una especie de nube oscura que está a su alrededor o sobre su cabeza, o en alguna parte diferente del cuerpo. Cuando se puede entrar en comunicación y se puede hacer en esos niveles con esa energía, suelen decir, soy una energía generada por ella, soy la energía de la tristeza, por decir algo, soy la energía del odio, e incluso casos como yo soy su esquizofrenia, llegan a decir esas energías, porque es una energía de odio hacia la misma persona. Y entonces se presentan casi como si fueran seres humanos, solo que sin cuerpo, porque se presentan como una energía, como un cuerpo energético que fue generado por un repetitivo, constante estado de negatividad. Hay otros seres que se hacen pasar por demonios, por ejemplo. Por desgracia, el cine y algunas prácticas no muy adecuadas de sanación lo han hecho más frecuente. Seres muertos de bajo nivel saben que en la cultura las personas le temen a los que conocen como demonios. Así que, usando la posibilidad que tienen, estando dentro de una persona, se disfrazan, porque eso es un disfraz de las ideas que la persona en la que habitan teme. Ejemplo, un ser con cachos, con cola, con ojos rojos, con lengua de serpiente, y cuando se les hace ver que no se tiene temor de ellos, se quitan el disfraz, para decirlo de alguna manera, y es otro ser común y corriente que solamente usaba el miedo para poder manipular al ser y que hiciera lo que ellos desean, que es lo que con mucha frecuencia hacen al estar en un cuerpo ajeno. Tratar de manipular como se los permita la persona, generalmente, y es muy común, usando el miedo. Así que esos
Esas personas que dicen que han visto el diablo, lo que han visto es propio miedo que le da una forma de demonio. Sin embargo, también hay otros seres reales que ya tengo que aceptar, no eran simplemente mentiras de la red. Durante un tiempo largo, seres extraterrestres, a veces se les conoce con nombres diversos, pero la mayoría habla de draconianos, de reptilianos, que tienen una apariencia como de dragones, como de serpientes, como de seres con escamas, muy desagradables para la mayoría de las personas, tenían influencia sobre seres humanos. Todavía quedan algunos, están poco a poco ya saliendo de la Tierra porque su tiempo terminó, pero todavía se encuentran. Yo los encuentro no con tanta frecuencia, pero en las sesiones, causando en las personas miedos desde la infancia. Con mucha repetitividad se da una escena. La persona se descubre, por ejemplo, siendo un niño de 5 o 6 años, y que a su alrededor hay 1, 2, 3 seres con estas características, perturbándolos, quitándoles el sueño, haciéndoles sentir cosas, pues pesadillas, furias y miedos. Y cuando se enfrentan estos seres, que son de otros planetas, que estaban aquí manipulando, porque así fue y se dio, ya los seres, cuando son enfrentados y no hay miedo que los alimente, los seres se van. A veces incluso han dejado implantes en las personas que durante una sesión se pueden quitar, porque son una especie de creaciones energéticas, con formas de pilas, con formas de baterías, de pequeños chips. No importa eso porque es la forma como la persona lo percibe. Hay casos todavía mayores, que se ven un poquito más graves y sin embargo también son trabajables. Son una especie de señores oscuros, seres que cuando se hacen presentes son imponentes, que si la persona es visual los percibe como enormes figuras negras de varios metros, oscuras completamente, incluso no dejan que la luz pase, y los llamamos señores oscuros. Cuando se habla con ellos, dicen que su trabajo es crear el mal, la maldad, la tristeza, el miedo, la duda, la desesperación, y cuando están en el cuerpo de una persona le generan realmente muchas dificultades desde la infancia. Hablan, por ejemplo, de que cuando se mató a la mascota, se la ahogó, fueron ellos los que lo generaron. Cuando se atacó al papá o a la mamá persiguiéndolos con un cuchillo, fueron ellos. Cuando se habló mal de las amigas, de los amigos, inventándoles falsedades solamente para verlos sufrir, fueron ellos. Hacen una lista grande de cosas que generan. Tienen dentro de su esencia la misión de generar el mal y la negatividad. Cuando se ahonda hablando con ellos y con otros seres de luz, se reconoce que fue una creación en este plan extraño, pero hermoso y espectacular y magnífico que es la Tierra. Fueron seres que aceptaron cumplir ese papel para que la dualidad pudiera hacerse presente en la Tierra. Es decir, ellos existen y son también creaciones divinas, pero para que la visión pudiera lograrse, olvidaron completamente esa esencia de luz que tenían. Cuando se hace la sanación y se les convence de que en su interior hay una luz, también para ellos se abre esa puerta de luz que hablaba en otra ocasión, y también ellos acceden a entrar a la luz después de haber sido perdonados por todas las cosas que causaron. Hay otras energías también no tan frecuentes, pero van apareciendo cada vez más y más, tal vez por el nivel de conciencia al que estamos llegando, que son energías de entidades extraterrestres. Con ya cada vez más frecuencia dicen que soy una energía proveniente de tal planeta o de tal constelación, una energía extraterrestre que está acompañando y protegiendo a la persona con la que se encuentran. En este caso ya no son energías negativas, son energías, al contrario, positivas, que están tratando de ayudar y proteger para que esas otras energías negativas no sigan afectando.
por razones diversas, por las misiones que cada ser humano tiene, es frecuente encontrar diferentes energías, tanto de luz como de sombra, acompañando a los humanos. Hay humanos incluso que se asustan con sus propios guardianes, con sus seres extraterrestres, con los que se conocen como ángeles, como seres de luz, porque por falta de información no los reconocen como tales. Tratan por igual a cualquier entidad espiritual que aparezca, y eso dificulta el trabajo de protección, de ayuda, de guía que estos seres espirituales tienen. Para terminar entonces, necesito decir que hace falta más conciencia, que hace falta comprender más, que es en nuestras manos donde está realmente la posibilidad de vivir una vida mejor y más armónica. Como ahora lo decía al principio, la clave está en ser alguien que vive en paz, feliz, amando, para atraer energías positivas. Recomendaría, por lo tanto, no estar en contacto con esas energías contrarias, no ver tanta televisión, no dejarse manipular tanto por los medios, no estar a toda hora pendiente de las noticias que son manipuladas y generalmente son altamente negativas, evitar al máximo ese tipo de cosas, evitar películas de miedo, de guerras, de violaciones, de abusos, dejar de estar difundiendo por todas partes videos que hablan de violencia, de tomar la justicia en propia mano, de pedir a toda hora ataques violentos contra otros, incluso de una nación contra otra, de acceder violentamente al poder, cosa que también está generando negatividades, y se haga exactamente lo contrario, buscar la manera permanente de estar en paz. No hay un remedio mejor para evitar estas influencias de seres y energías extrañas que estar bien, que estar en paz, que estar feliz. Y eso se logra con una decisión permanente. Si en el presente uno decide estar bien, lo está. Si decide solamente tener pensamientos de paz, de luz y de amor, los tendrá. Es una elección. Si en vez de estar regodeándose en el drama, siempre quejándose, siempre buscando lo malo en lo otro, esa energía es una energía negativa que atrae negatividades, atrae aquello de lo que se queja, así que tampoco más quejas. Agradecer esta experiencia magnífica en la tierra, agradecer la posibilidad de acceder por libre decisión a la luz, al amor y a la paz. Si hacemos eso, individualmente estaremos colaborando con eso que tanto queremos, que es una vida de paz, amor y tranquilidad.